Porque vamos a tener historias todas relacionadas al mar. Primero les vamos a contar acerca del lado B de Arturo Prat. Sí, como está escuchando, el lado B de Arturo Prat. De la misma forma les mostraremos increíbles monstruos chilenos y además les contaremos acerca del temido Triángulo del Dragón. Todo eso y mucho más. Y por supuesto el espacio de Lama, que ya se ha hecho, pero muy muy querido el no diario es verdad, de Lama. eso no mientas, Sí, no es verdad, no sí, es todo el mundo querido. lo quiere, todo eso. Él paga por estar acá. En Así Somos, sí, nos paga. No pagas, sí, es verdad, eso es verdad. Ya. Sí, sí. Me pagaron en cerveza un año en este programa. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Salfate, Jaime, Lama. Empecemos, Carlita. Empecemos al tiro, Dale, por supuesto. Ahí está ni más ni menos que quizás uno de los héroes más emblemáticos que tiene nuestro país. 140 años se conmemoran este año. Efectivamente, en 1879, el 21 de mayo, nuestro héroe nacional, Arturo Prat Chacón, grita al abordaje, muchachos. Pero nosotros esta vez vamos a hablar de un lado bastante particular y, como bien decía Eva, el lado B de Arturo Prat. Porque hay que destacar que Arturo Prat Chacón durante su vida fue un ávido cultor del mundo espiritista, y no solamente del mundo espiritista, sino que también de las religiones, aunque ustedes no lo crean, más bien orientales. Mira. Fortalecidas por un tío de él, por el lado Chacón, que lo introduce en todo este mundo, y él además, junto a su mujer, Carmela Carvajal, desarrolla la pasión por el espiritismo. Vamos a ver entonces inmediatamente qué es lo que pasa. Quiero contarles que en la segunda mitad del siglo XIX, esto hay que aclararlo, en la parte histórica, en Chile, el mundo espiritista quizás cobra una fuerza tremendamente potente, sobre todo dentro de la aristocracia chilena, Tal cual. tanto en Santiago como en Valparaíso. Arturo Prat Chacón, abogado, se acoge a esta moda, y justamente hay que decir que se destacan varios centros de estudio, fundamentalmente, como les decía, tanto en Santiago y Valparaíso. Vamos a ver la primera gráfica para que ustedes conozcan un poco más de la revista de estudios psíquicos de Valparaíso, que se publica en 1905. Las experiencias espiritistas no se hacen en distintos lugares, en la cueva del hechicero, ni en el antro diabólico del alquimista. Epa. Muy al contrario, ellas se verifican hoy en día en el laboratorio de los más distinguidos químicos, de los más experimentados físicos y de los más sabios bacteriologistas. ¿Por qué es importante esta gráfica y esta declaración de la revista de estudios psíquicos en Valparaíso de 1905? Porque de alguna manera, y en esto la aristocracia chilena se basaba, planteaban que el espiritismo tenía una connotación científica. Eso te iba a decir, porque es una contradicción en sí mismo. Exactamente. Decir que en el fondo las experiencias espiritistas se tenían sobre todo en los lugares donde todos los que resalta son puros científicos. A ver, químicos, experimentados físicos. Eva, había muchos doctores. Arturo Prat, abogado. Insisto, la moda del espiritismo en Chile se da fundamentalmente en la aristocracia. Pero buscaba ese espiritismo, ¿qué beneficio o qué tipo de conexión? Era una moda que venía de Europa, fundamentalmente de Francia, donde efectivamente uno tiene que entender... A ver, entendamos que durante el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, nace además el romanticismo gótico. El romanticismo gótico es la novela de terror, para que ustedes entiendan. Drácula, Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etcétera, etcétera. Nace además en Inglaterra, se cultiva aquí se hizo una serie maravillosa, lo que se llaman los Penny Dreadful. Las Penny Dreadful son como revistas que se caracterizan por tener monstruos, historias de miedo, espiritismo y erotismo. Y eran más bien como pobres. No faltaba nada. O sea, lo que quiero decir es que Europa de alguna manera cultiva esto. Claro. Nosotros, como una colonia muy enfocada sobre todo a Francia, tomamos estas características. Y es la aristocracia chilena, que además ve Francia como un referente, la que evidentemente se establece. En el fondo, Jaime, lo que ellos hacían, a ver, de partida como no, son personas ilustradas, hacen preguntas importantes de la trascendencia de la existencia del ser humano. Y ellos reconocen el fenómeno. Y luego, tras reconocerlo, dicen, bueno, investiguemos para ver qué hay detrás de todo. Eso Y aquí- yo dale. te quería preguntar, Jaime, ¿es espiritista en el sentido de que, ponte tú, le gusta el trabajo de medium, hace contacto con seres del más allá? ¿O es más como una filosofía realmente, o una religión como los espíritas brasileros, que tienen un estilo de vida en torno a Qué eso? buena pregunta, Carla. A ver,
Fundamentalmente buscan respuestas de lo que la religión tradicional en Chile, la católica, no logra responder. Tiene que ver fundamentalmente, no es una religión lo que ellos desarrollan, pero evidentemente buscan respuestas a ciertas cosas donde ellos sienten que la religión tradicional no responde y además establecen ciertas dinámicas filosóficas. Claro, de hecho, desde aquí se originan, digamos, las grandes logias como los francomasones. Absolutamente. Y todo lo demás. Sí, pues. O sea, en el Los fondo buscan hermetistas. respuestas a cosas más del alma y del espíritu, porque finalmente no se la puede dar la religión, la ciencia tampoco. Tiene que ver con una búsqueda interna, social, que está de moda. Tal cual. Exactamente. Sí, como un movimiento... Absolutamente. Ahora, lamentablemente, y como suele ocurrir con este tipo de cosas, lo que gatilla fundamentalmente la pasión por el espiritismo en la pareja Prat-Carvajal, conformada por Arturo Prat y Carmela Carvajal, es la muerte de su primera hija, Carmelita Prat Carvajal. Perfecto. Que nace con muchos problemas, muere rápidamente. Arturo Prat, además, en ese entonces estaba embarcado, lo que a él le genera un dolor tremendo. Y como ya les había contado, él está relacionado y vinculado a través de su tío por el lado Chacón con el tema del espiritismo. Evidentemente busca tratar de tener algún tipo de respuesta. Por otro lado, Carmela Carvajal ya estaba trabajando con la esposa de su tío, Rosario Rego, el tema de la mediumnidad. Estaba aprendiendo a ser medium. Ella. Carmela Carvajal, la esposa de Arturo Prat. Estaba trabajando para hacer una Vanessa de Oro. Exactamente. Muy eso Exactamente. Y por supuesto, y lamentablemente, por eso muchas veces la gente llega a este tipo de cosas, la muerte de Carmelita, Carmelita Prat Carvajal, es la que gatilla esto. Ahora, aquí pasa un fenómeno bien particular y fíjate qué interesante que menciones a Vanessa Daroch, porque efectivamente hacen contacto a través de Rosario Orrego con Carmelita Carvajal y se desarrolla una ¿cómo se llama? Una sesión de espiritismo y una conversación donde Carmelita, ella misma en esta conversación, dice lo siguiente. Papá, es triste despertar en este mundo y ver el sufrimiento que ha causado mi partida, pero Dios así lo dispone. Hágase su voluntad. Esto lo plantea Carmela Prat a través de Rosario Rego en 1875. Pero espérame, esta niñita supuestamente no fallece... Guagua. ¿Guagua apenas nacida? Sí, pero aquí, y por eso me parecía interesante lo que decía Juan Andrés, porque... ¿De dónde elabora ese discurso tan...? Aquí te voy a contar esto que en realidad, yo voy a ser muy honesto, lo hemos aprendido acá gracias a Vanessa. Aparentemente los niños no natos o que mueren a muy temprana edad o que duran, qué sé yo, meses o al nacer, una vez que mueren, su espíritu responde a niños de 7 u 8 años. O sea, tú te puedes contactar con ellos y puedes hablar con ellos. Eso es lo que se dice, estamos entendiendo que estamos hablando de espiritismo y eso es lo que dicen los medios. O sea, está en un estado de trascendencia. Exactamente. Ya es una entidad madura. O sea, una canalización a través de Rosario Orrego. Exactamente. Con su hija le dice eso que acabamos de... Y contestando tu pregunta, dentro de la lógica espiritista, estamos hablando en esa lógica, una niña de muy temprana edad puede contestar porque tiene la misma altura de un niño de 7 años. Porque son almas. Exactamente. Las almas al final son conciencia espiritual y eso no tiene edad. No hay número de edad ahí y pueden contactarse igualmente y tener ideas desde el alma. Ahora, lo sorprendente es que Arturo Prat, como les decía hace un rato, no solamente se vincula con el mundo espiritista, sino que además él, a través de su tío, por el lado Chacón, se va desarrollando, se va metiendo en religiones orientales. Y Arturo Prat era un tremendo creyente de la encarnación, de la reencarnación. ¿De la reencarnación? De la reencarnación. Mira. Entonces, desde esa perspectiva, no solamente... ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque probablemente, y aquí quizás hay algo que uno no maneja, probablemente este héroe patrio tiene una vinculación con el sacrificio. Estoy pensando en la idea cuando él se lanza al abordaje. Yo creo que este héroe patrio tiene una vinculación... No le tiene miedo a la muerte, finalmente. Exactamente, tiene una vinculación con el sacrificio que va más allá de... Oye, y parece bien curioso que en una persona de las características de Arturo Prat, que yo me quiero imaginar que es un hombre con una educación súper tradicional, muy estricto, con valino. Tienes toda la razón. A ver, un tipo aristócrata. Claro. Los Prat, aristócratas, o sea, gente de un buen pasar, digamos, pero además de la aristocracia chilena. Abogado. Claro. Abogado.
muy culto. Marino. Metido en la marina. Uniformado. O sea, todo lo que tú dices... Billete de 10 lucas. A ver, Con una educación muy claro, billete de 10 estricta lucas y muy, importante. muy casi que en la ciencia, por más que él haya sido abogado de letras. Bueno, pero ahí... lo que uno ve es lo que hay y que se haya ido en este mundo esotérico hasta incluso concertar sesiones de espiritismo, creer en la reencarnación. Me parece que en esa época debía ser un poco, a lo menos, chocante, ¿o no? Pero fíjate que es raro, porque lo que también te mencionaba al principio del programa, Eva, la aristocracia chilena es la que toma el tema del espiritismo. Pero sí. Una de las más famosas aristócratas chilenas, de apellido Echeverría, no me acuerdo del nombre, es una de las más famosas medium que había en este país, que se hacía llamar Iris. Y de hecho, la famosa casona Echeverría, que hasta el día de hoy existe, que decían que era una de las casonas más cargadas, que queda en la comuna de Providencia, que es muy bonita por lo demás, está ahí. O sea, lo que quiero decir es que efectivamente este fenómeno se da en la aristocracia chilena. Sí, pues de hecho, si tú ves, entre los masones, entre los hermetistas, entre los gnósticos, si tú vas a una reunión, son mentes brillantes, no es gente... Lo que pasa es que yo entiendo que hay gente que de repente tiene el prejuicio de que cuando tú te metes en temas espirituales, es como que no sabes de ciencia, y es todo lo contrario de hecho, porque cuando tú llegas a los límites del conocimiento, es cuando quieres saber qué es lo que hay más allá. Oye, qué buen punto lo dice Carla, porque mucha gente piensa, porque hay muchos voceros del mundo científico que esto lo encuentran absurdo, pero sí hay muchos científicos con muchas publicaciones, famosos por lo demás, que hablan solo de estas cosas como lo más importante. O sea, que la gente, digamos, tiende a, porque escucha a alguno, cree que es eso y nada más. No, la ciencia se abre a estos fenómenos. Piensa tú que Stephen Hawking, su última teoría, tiene que ver con multiverso y con seres extraterrestres. No, y mucho más allá del tema esotérico. Yo no voy a dar nombre porque no estoy autorizado, pero una persona que yo conozco muy cercana, un científico importantísimo de este país y de otras partes, es un estudioso del tarot, pero así, y es un físico teórico. Pero ojo, estamos en el 2019, yo creo que hoy día ambas cosas van de la mano incluso, pero acá estamos hablando de principio de siglo, de 1900 y algo, y de un hombre que era un militar. Sí, o sea, llama más la atención que si fuese su señora. Hasta si me lo dices de la señora, yo digo, claro, es una moda aristocrática y todo, pero un señor militar abocado a otras cosas, a la defensa, a proteger el país, me llama la atención. Sí, es una especie de protestantismo contra la imposición de las religiones, además, digamos, sobre el poder eclesiástico en ese momento. Sí, se va en contra de eso. Bueno, y justamente a raíz de lo que dice la Eva, es impresionante porque el que él creyera en la reencarnación, a pesar de su educación tan estricta, porque hay que decir que si bien estaba de moda el espiritismo, obviamente su tío lo había introducido en el mundo de las religiones orientales, él igual pertenecía a nuestro país. Exactamente. Y tenemos las reflexiones que Arturo Prat hacía sobre este tema. Miren. En las regiones divinas, cada alma completa su desarrollo. No es necesario que lo haga durante el corto espacio de una vida. Hay para las almas nuevas y sucesivas oportunidades de alcanzar la perfección y así gozar finalmente de Dios. Reflexiones sobre la reencarnación, diario de vida de Arturo Prat. Ideas que funcionan hasta el día de hoy y que claramente refuerzan la idea de que alguien que no le teme la muerte, porque no le entiende simplemente como un paso intermedio entre una próxima vida, al abordaje muchacho, digamos, le cae como anillo al dedo. Absolutamente. No, y aparte del desarrollo, el fondo de plantear y decir, en aquella época, que si no terminas de cerrarte una vida, voy a tener otra vida para poder continuar ese mismísimo desarrollo. Aparte que no moría joven. Claro, me imagino que cuando termina el desarrollo, terminas de completar tu estadía acá o lo que tienes que estar haciendo en este plano. A mí, bueno, yo aquí, yo estoy contando esta historia, pero debo confesar que a mí me cuesta el tema de la reencarnación. Yo, más allá de que me merece todo el respeto del mundo, es polémico. Arturo Prat me es polémico. Fundamentalmente, ¿sabes por qué? Porque creo que hay un tema de conciencia. Yo no voy a discutir creencia. Me parece que una persona puede creer en la reencarnación, pero a raíz de lo que dice Alfredo, y no sé qué les parece a ustedes, me hace mucho ruido que si tú te reencarnas, ¿por qué no aprendes y no tienes conciencia de la vida pasada para efectivamente enmendar los errores? ¿Cuál es el fin? Claro, ¿cuál es el fin? objetivo? Pero, sí, me pasa una cosa más. En caso acá en el programa hay gente que por alguna razón tiende a recordar algo que le pasó anteriormente. Este niñito que recordaba que había sido piloto, que era el abuelo de una familia, que era en Estados Unidos o Hay Inglaterra. casos incluso contemporáneos.
Bueno, lo que pasó finalmente con Arturo Prat el 21 de mayo de 1879 a la edad de 31 años es ampliamente conocido, se pasa en todas partes, es parte de la historia de Chile, es quizás el héroe más representativo de nosotros, pero justamente a raíz de lo que acabamos de ver y lo que estábamos conversando, él tenía una postura bastante particular. El joven abogado oficial de la Marina, Arturo Prat, muere alcanzado por un balazo en la cabeza luego de abordar el acorazado Huáscar en el combate naval de Iquique. Desde la perspectiva de las creencias de Arturo Prat, evidentemente esto no tenía ninguna relevancia. Sin embargo, obviamente, y uno tiene que entender que él tiene familia, que Carmela Carvajal era una mujer, ellos eran una pareja muy potente, y desde ese punto de vista Carmela Carvajal evidentemente queda devastada con la muerte de Arturo Prat. Ahora, Carmela Carvajal ya estaba bastante más avanzada en el tema de la mediunidad, y obviamente, ¿qué es lo que hace una persona que se mueve en estas lides? Tratar de contactarse con su marido. De hecho, ellos tenían un acuerdo de hacerlo así. Exactamente. Y me suena súper interesante. Sí. Y me suena súper coherente, además, volviendo un poco atrás, efectivamente este acto kamikaze del 21 de mayo de Arturo, claro, porque en el fondo él estaba perdiendo en esta vida la posibilidad de seguir creciendo, pero con la convicción de que en la otra iba a seguir aprendiendo. Exacto. Y además tiene este entorno que lo acomoda, entre comillas, que es que sabe que en algún minuto se va a contactar con su señora, porque están ambos metidos en este mundo como espiritual. Claro. y que así lo hace 3 años después, tengo entendido. Exactamente, 3 años después de la muerte de Arturo Prat. Yo aquí voy a ser muy honesto, no sé si hay alguna razón de estudio de parte de ella, o simplemente el dolor de ella no le permitió hacerlo antes. Pero el hecho es que 3 años después de la muerte de Arturo Prat, Carmela Carvajal finalmente, su viuda, logra hacer una sesión de espiritismo y contactarse con él. ¿Se contacta? Absolutamente. ¿Qué ocurre ahí, Jaime? Bueno, tenemos acá justamente lo que pasa en esa sesión, y esto es lo que pasó. Dice, según Carmela Carvajal, esposa de Arturo Prat, al canalizar al héroe: estoy contigo, mi dulce compañera de la vida, y con mis retoños. Claro. No los abandono un solo instante. Te sostengo en tu dura prueba. Buenas noches, mi Carmela. Descansa confiada en que el espíritu amoroso de tu Arturo vela por ti.